tardes. En nombre de Se Dice Libertad le damos la más cordial bienvenida a la última charla del ciclo de 5 conferencias Totalitarismo versus Libertad, Individuo frente al Poder. Y me es muy grato darles la más cordial bienvenida a todos los que se han conectado y se seguirán conectando a esta charla que hoy toca un tema muy interesante como es las ideas de Hannah Arendt. Y para comenzar le voy a dar la palabra al señor Jörg Denner, director de la Fundación Friedrich Naumann Andinos, para que nos dirija unas palabras. Gracias a ellos ha sido posible este ciclo de conferencias. Bienvenido, Jörg. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes a todos ustedes. En nombre de la Fundación, bienvenidos a nuestro evento, a este ciclo. Es la última sesión de este ciclo y hoy hablamos de una persona increíble, de Hannah Arendt. Ella fue alemana, después ciudadana de Estados Unidos, y ella realmente fue una luchadora por la libertad, contra el racismo, especialmente contra el nacionalsocialismo, y después una luchadora por la democracia. Entonces, somos muy contentos que Se Dice eligió esta persona para discutir en este ciclo y empezamos con el evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jörg. Un saludo para ti y todos los miembros de la Fundación Naumann Andinos. Gracias. Gracias por el apoyo. Y ahora le paso la palabra al señor Carlos Enrique Blom, vicepresidente de Se Dice, para que nos dirija unas palabras. Sí, es un honor para nosotros en Se Dice el haber tenido el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann y el apoyo de Carolina Guerrero, que nos ha ayudado en esta serie de 5 charlas. Hoy se concluye esta serie con Hannah Arendt. Personalmente, cuando mi hija estudió en Nueva York, en Bard University, supe que ella está enterrada allá en la universidad. Y la verdad es que siempre he pensado que es una persona fuera de lo común. De verdad que tenemos el privilegio de que Ramón Escobar Alvarado hoy sea la persona que nos vaya a tratar el tema. Pero para Se Dice, la búsqueda de la libertad es algo que hacemos junto con la Fundación, junto con las personas que están hoy con nosotros y, por supuesto, Hannah Arendt, que la buscó también toda su vida. Así que para mí de verdad es un honor y un placer darle la bienvenida a todos. Gracias, Carlos Enrique Blom. Ahora le paso la palabra a la profesora Carolina Guerrero para que presente a nuestro conferencista de hoy. Además, este ciclo no hubiera sido posible sin el apoyo y la colaboración del Instituto Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar y de la Cátedra de Teoría Política, de la cual la profesora Carolina Guerrero y el profesor Escobar son también miembros de la misma. Así que, Carolina, tienes la palabra y recuerden luego de la conferencia del profesor Ramón Escobar Alvarado hacer todas sus preguntas e inquietudes por la sesión de preguntas y respuestas que tiene el Zoom para ello. Carolina, bienvenida y aquí está. Muchísimas gracias, buenas tardes. En nombre del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium y del posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, es un gusto presentar al profesor Ramón Escobar Alvarado, magíster en Derecho, profesor de la UCAP y estudiante del doctorado en Ciencias Políticas de la USB, con su conferencia que tituló Hannah Arendt, Libertad, Acción, Poder y Acontecimiento. Culminamos este ciclo de conferencias, Totalitarismo y Libertad, el individuo frente al poder. Gracias a Se Dice Libertad y a la Friedrich Naumann Stiftung, Países Andinos, hemos podido llegar a este ciclo con más de 1.400 personas, de acuerdo con las reproducciones de los videos de estas conferencias que están alojados en YouTube. Esto significa que el presente ciclo, que finaliza hoy, ha logrado constituir un auténtico espacio público en resonancia con el principio que guía a nuestras universidades, la búsqueda de la verdad. Se Dice Libertad
a la Friedrich Naumann Stiftung y a cada una de las personas que han asistido a estas conferencias. Les estamos muy agradecidos. Sin más, escuchemos al profesor Escobar y muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Friedrich Naumann y a CEDICE por haber organizado este importante ciclo de conferencias. Para mí es un verdadero orgullo y un honor ser parte del staff de investigadores de CEDICE. CEDICE tiene 35 años desarrollando y luchando por una cultura de libertad en esta Venezuela, a pesar de todas las adversidades. Yo estoy seguro, tengo la certeza que la lucha de CEDICE, el trabajo de desarrollar una cultura de libertad va a ser fundamental para el porvenir de nuestro país. Quiero agradecer también a la Universidad Simón Bolívar, al doctorado de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, al Bolivarium. En especial también quiero agradecer a los profesores Jesús Ojeda y muy concretamente a la profesora Carolina Guerrero, mi mentora, quienes me han motivado a estudiar filosofía política y que me inspiraron a investigar sobre Hannah Arendt. Mi perspectiva no es la perspectiva de un filósofo, no es la perspectiva de un sociólogo, sino la perspectiva de un abogado, y un abogado activo académica y profesionalmente, tanto dando clases como trabajando en arbitraje comercial internacional, derecho internacional privado y aceleración de ONGs en Venezuela. Lo primero que hay que apuntar sobre Hannah Arendt, que su pensamiento tiene una vigencia importante en el día de hoy. Y esa vigencia tan importante es quizás por razones alarmantes. Como ella predijo, hoy quizás no podemos hablar de que, o es debatible si existen o no existen regímenes y sistemas totalitarios, pero lo que sí hay un consenso es que varios gobiernos, que si bien no son propiamente totalitarios, tienen un elemento totalitario. En el mundo de hoy está vigente el uso de elementos totalitarios en la política. No es sin razón que del año 2016 para acá se ha incrementado el estudio de la obra de Hannah Arendt. Hay diversos centros que se dedican a estudiar la obra de Hannah Arendt alrededor del mundo. En Nueva York hay 3. Carlos Blom habló de uno de ellos, que es el Centro de Estudios de Hannah Arendt de Barta College en Nueva York. Yo les recomiendo mucho que vean todas sus clases, vean todos los documentos que ellos tienen. Hay otro en la ciudad de Nueva York, en The New School. Hay otro en Canadá, hay uno en Inglaterra, otro en Alemania y hay uno inclusive en Brasil. Mi acercamiento a Hannah Arendt, o mi interés de estudiar a Hannah Arendt, se debe a una pregunta que quizás muchos venezolanos nos estamos haciendo. Primero, lo que estamos viviendo, la Venezuela de hoy, puede decirse que es totalitaria, que vivimos un sistema totalitario. Luego, ¿cómo hacemos para recuperar la libertad? Esa pregunta en lo personal a mí me atormenta. Quizás la conclusión que diría Hannah Arendt es que ella no hubiese dado una solución, pero sí nos hubiese, en sus propias palabras, infectado la mente con perplejidades, con preguntas. Y el resumen puede ser que la manera para vencer el totalitarismo es estar conscientes, cumplir con el reto que debemos rescatar nuestra dimensión plural para generar un nuevo comienzo y cambiar el mundo. Para Arendt, la noción de libertad está relacionada con la noción de natividad, con esa capacidad, esa potencialidad de generar un nuevo comienzo. John Rawls, el célebre filósofo político norteamericano, decía que cuando uno se acercaba a estudiar a un filósofo, uno tenía que tratar de descifrar cuál era la pregunta que ese filósofo hacía. Lo importante era descifrar esa pregunta
y al mismo tiempo ver la respuesta que el filósofo daba, pero no desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista del filósofo. La pregunta que atormentó a Hannah Arendt a lo largo de su vida fue bastante concreta. ¿Cómo fue posible que en pleno siglo XX pudiese acceder al poder un sistema totalitario por los votos y mantenerse en el poder con la aclamación de su pueblo e inclusive con la aceptación de parte del mundo? Porque hay un punto crucial, que es que el régimen nazi accedió al poder de forma democrática. Ella destaca además que el siglo XX tuvo dos legados políticos fundamentales. El primero fue la creación de las armas nucleares. Y las armas nucleares para ellas tienen un efecto político trascendental, que es la capacidad de poder destruir el habla y también la vida. Por el otro lado, el segundo legado político del siglo XX fueron los totalitarismos. La consecuencia política del totalitarismo, en esencia, es que se creó la idea de que política y libertad eran dos conceptos opuestos. Hannah Arendt nació el 14 de octubre de 1906 en Hannover, Alemania. Estudió filosofía. Uno de sus maestros fue el célebre filósofo Martin Heidegger, quien además fue su amante. Hannah Arendt, al igual que los grandes pensadores o varios de los grandes pensadores del siglo XX, fue marcada por la Segunda Guerra Mundial, por el nazismo. Ella fue apresada en Alemania. En Alemania logra escapar, se va a Francia. En Francia es detenida otra vez, es trasladada a un centro de detención al sur de Francia, logra escapar y milagrosamente consigue una visa a los Estados Unidos. Se va a los Estados Unidos. De hecho, ese campo de detención, ese centro de detención, las mujeres que estaban ahí fueron luego trasladadas y asesinadas en Auschwitz. Ella se va a Estados Unidos, en los Estados Unidos llega en una condición de pobreza extrema. Sin embargo, continúa con las investigaciones que ya venía haciendo desde Alemania y logra frecuentar y trabajar en los círculos intelectuales, trabaja en el New School y comienza a tener una vida académica bastante activa y a publicar. Publica entre varias obras, una de sus más célebres que se llama Los orígenes del totalitarismo, y se hace una lectura obligada sobre el tema. Hay una idea fundamental en Hannah Arendt, que ella, quizás por la experiencia de la guerra, del nazismo, ella es consciente de que en la actualidad nuestro mundo tiene una serie de prejuicios contra la política. Y estos prejuicios, según ella, se originan desde el inicio de nuestra civilización occidental. Concretamente, ella lo marca desde el momento que Platón, conmocionado y entristecido por la muerte de su maestro Sócrates, decide irse de Grecia a viajar del mundo, y lo que él plantea como ideal, la vida del filósofo, era una vida en la que filosofía, pensamiento y política estaban divorciados. Política y filosofía no podían ir de la mano. Y esto es algo que critica severamente a Hannah Arendt. Y la estructura de su pensamiento se basa en esta crítica. Por eso ella rechazaba ser catalogada como filósofa política. Ella prefería el término teórica política, porque para ella la acción, la política no podía ser separada, no podía estar separada de la filosofía. Hay tres ideas centrales que a mí me gustaría trabajar hoy, hablarles hoy sobre Hannah Arendt. Primero es como ella detalla de forma magistral el camino de la antipolítica. El segundo, el contrapeso de este camino, que es ese deber, ese reto de recuperar la acción. Y el tercero es su visión de entender la importancia del acontecimiento político. Hannah Arendt describe un camino concreto que tiene la antipolítica.
una de las consecuencias de la modernidad es que hoy por hoy el hombre moderno es un hombre aislado. Y ella diferencia aquí aislamiento con soledad. Yo puedo estar solos sin estar aislado. Hay otro punto fundamental en su pensamiento. Lo importante del pensar, del reflexionar, es estar siempre reflexionando y hablando con uno mismo. Sin embargo, cuando tú estás aislado, según Hannah Arendt, tú no tienes conexión con el mundo, tú no tienes ese diálogo entre contigo mismo en el proceso de pensamiento, tú estás completamente aislado. Eso deriva en que seamos un conjunto de personas que no tenemos identidad y que somos parte de una sociedad de masas. Y el tema con la sociedad de masas es que vivimos aterrorizados. Y el terror es la esencia del totalitarismo. Recordemos que lo que diferencia el totalitarismo de otro sistema es que el totalitarismo usa el terror de forma de controlar totalmente la vida del individuo. Una democracia se diferencia de una dictadura porque en la democracia hay Estado de Derecho, en la dictadura no hay Estado de Derecho. Lo que diferencia el totalitarismo de cualquier otra dictadura es que en el totalitarismo se usa el terror como mecanismo de control total del individuo. El totalitarismo, Arendt, en su obra, no hay una definición de totalitarismo, sí hay elementos, sí describe los elementos del totalitarismo. El totalitarismo destruye, irrumpe en la vida de cada uno de nosotros, destruye lo privado y lo público, politiza todos los elementos de nuestra vida, elimina nuestra libertad, nuestra espontaneidad y puede llegar a degradar nuestra vida hasta inclusive hacerla superflua. En sus propias palabras, terminamos siendo un conjunto de reflejos de carnes y huesos. Una especie de concierto de cadáveres vivientes, terminamos siendo, por tanto, víctimas de lo que ella llama maldad radical. O sea, básicamente la analogía que ella hace en su libro es que cuando nos matan es como matar una mosca, no hay más nada. Se ha arrasado con nuestra vida, nuestra identidad, nuestra vida legal, nuestra vida biológica, con nuestra vida existencial, todo está arrasado. Ese es un primer gran concepto en su obra. Hay un segundo gran concepto en su obra que de hecho fue bastante cuestionado, criticado y que le valió de alguna manera un linchamiento moral. Es el concepto de la banalidad del mal. Y este concepto hay que verlo en contexto. Este concepto ella lo desarrolla en su obra Eichmann en Jerusalén. Cuando cae el nazismo, Adolf Eichmann, que era básicamente un burócrata, un alto oficial del sistema nazi, que tenía entre su potestad el decidir el traslado de millones de judíos de centros de reclusión a los campos de exterminio. Y básicamente era un asesino de escritorio. Él logra escapar y se esconde en Argentina. El gobierno israelí se entera de eso y realiza una operación comando secreta que lo captura en Argentina y lo lleva a Jerusalén a un juicio. Hannah Arendt en ese momento trabajaba en la célebre revista The New Yorker y es contratada para reportar el juicio. Ella estudia todos los documentos del juicio y va al juicio que iba a ser oral y público como miles de personas. La gran pregunta o la gran reflexión que hace Hannah Arendt era, mira, primero es lo que se esperaba todo el mundo, ¿no? ¿Qué clase de monstruo es el que vamos a ver? ¿Qué clase de genio es el que vamos a ver? Genio de la maldad, me refiero. Los nazis generalmente son pintados como unos genios diabólicos totalmente perversos y malos, malvados. Pero lo que ella apunta, lo que ella trata de hacernos reflexionar, ¿qué pasa si Adolf Eichmann era aún peor que eso? Significa para ella una persona excesivamente normal. Ella analiza a Eichmann, dice, mira, una persona que habla con puros clichés, puros lugares
comunes, no tiene una línea concreta de pensamiento, un tipo que se contradecía, es sencillamente un burócrata que el destino, la historia lo puso en un punto que lo convirtió en un asesino de escritorio. Y hay algo fundamental para entender su crítica al totalitarismo. Es que para ella la esencia de Adolf Eichmann es que Eichmann había perdido la capacidad de pensar. Para ella el proceso de pensar significa poder ver el mundo desde el punto de vista del otro. Esto es lo que no tenía Adolf Eichmann. Adolf Eichmann había perdido la capacidad de ver el mundo a través del otro, ¿no? Dicen que una de sus frases preferidas de Arendt en el idioma inglés era "stop and think". Para ella, una de sus frases más célebres es no hay pensamientos peligrosos, el proceso de pensar es en esencia, es en sí mismo peligroso. Ella de nuevo considera que el pensamiento es fundamental en el hombre, que el pensamiento es invadir nuestras mentes con perplejidades y preguntas. Esto es lo que había perdido Eichmann. Y esto es una consecuencia del camino de la antipolítica. La antipolítica nos hace seres que no piensan, elimina nuestra capacidad de pensar, es decir, la capacidad de ver el mundo a través de la perspectiva del otro. Segundo gran aporte de Hannah Arendt al pensamiento actual es el contrapeso a este camino de antipolítica. Ella propone la acción. Este es una especie de antídoto. Para ella, la acción debe ser rescatada por el hombre. ¿Cuál es el proceso, según ella, del modernismo? Nuestra vida, ella desarrolla este concepto de vida activa para compararlo, para contrarrestarlo con la vida contemplativa de Platón, que planteaba Platón. Ella desarrolla el concepto de vida activa. Ella dice, mira, nosotros debemos tenemos una vida activa y esta vida activa tiene varios elementos. El primer elemento es la labor. La labor es los actos de nuestro proceso biológico del día a día. El segundo elemento es el trabajo. El trabajo es la construcción de nuestro mundo artificial. Y el tercer elemento es la acción. La acción es nuestra dimensión plural, nuestra dimensión política. Y eso es lo que hemos perdido. El hombre moderno, un hombre que no tiene acción, que ha olvidado su dimensión plural. Eso es algo central en el pensamiento de Arendt. De hecho, ella pone varios ejemplos. Inclusive la identidad viene de la acción, es definida por la acción. ¿Qué es lo que pasa, según ella, en el mundo de hoy? Que tú le preguntas a alguien, ¿cuál es tu identidad? Y te va a decir lo que hace, su trabajo, o inclusive aún peor, te va a decir lo que compra. La identidad es determinada de forma transaccional y es algo que ella critica. Para ella la identidad debe estar definida en la esfera política, en esta dimensión plural. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú no tienes identidad, eres presa fácil de un grupo malvado que te vende una identidad propia, y esto es lo que pasa con el totalitarismo, y es ella lo pone como si fuese un hongo, ¿no? El gran hongo de la modernidad, que no tenemos identidad, hemos perdido nuestra dimensión plural, y ella dice que el reto es recuperar esa dimensión plural, de recuperar el espacio político. También en el pensamiento de Arendt hay una trilogía entre acción, libertad e igualdad. Para Arendt, la libertad es más que esa capacidad de elegir entre dos alternativas, es la capacidad, la potencialidad de que todos juntos en una sociedad política, en una comunidad, entre iguales, podamos comenzar a generar un nuevo comienzo. Y aquí esto se enlaza con su noción de poder. El poder es del grupo. Cada uno de nosotros puede inspirar a los demás en una sociedad entre iguales a generar un nuevo comienzo. Es fundamental en su pensamiento
la noción de natividad, y de alguna manera ella lo que hace es que agarra la idea de Heidegger. Para Heidegger lo definitivo es la muerte, o la noción de que nos vamos a morir. Para ella no, para ella es lo contrario, es la natividad, la potencialidad de generar el nuevo comienzo. La noción de libertad de Hannah Arendt está ahí, en esa capacidad que tenemos todos para generar un nuevo comienzo, para expandir la libertad de todos en el grupo. Por eso ella dice que, mira, cuando en caso de un tirano podrá ser más fuerte que tú, pero jamás será más libre, porque no es tu igual. Ella también, hay una obra excelente de ella sobre la violencia. Hay dos ideas bastante liberales en esa obra. Obviamente la violencia para Arendt siempre es instrumental, no es un fin, es singular, y ella expone dos tipos de violencia que estamos viviendo todos nosotros hoy. Primero, la burocracia. Para Arendt, la burocracia es una violencia. Si tú quieres destruir a alguien, si quieres coartarle la libertad, ponle un proceso burocrático. De hecho, uno de sus primeros ensayos fue sobre Franz Kafka, el proceso. O sea, ella asimila violencia, o mejor dicho, ella ve que la burocracia es una expresión de la violencia. El segundo ejemplo que ella da como violencia es el adoctrinamiento. El problema para Arendt con el adoctrinamiento es que el adoctrinamiento introduce la violencia en la esfera de lo político. Pero para ella lo importante, el antídoto contra la antipolítica, es rescatar nuestra dimensión plural, estar conscientes, ser conscientes de que podemos inspirar a los demás a que todos juntos podamos generar un nuevo comienzo. El siguiente o el tercer gran aporte de Hannah Arendt al pensamiento actual es su noción de acontecimiento. Y en su noción de acontecimiento hay una crítica feroz a la visión marxista de la historia. Para Marx, recordemos, la historia es siempre lineal y está regida por la ley causa y efecto. Me explico. Un hecho causa otro hecho. Para Marx, y esto es muy importante, el destino ya está escrito. Es inevitable. Hagamos lo que hagamos, el destino es inevitable, ya está escrito. El destino, el futuro, el porvenir va a ser, según Marx, que el proletariado va a hacer una revolución violenta contra la burguesía, la va a acabar. El desenlace va a ser la eliminación de todas las clases, va a quedar una sola clase, va a desaparecer el Estado y especialmente va a desaparecer la política. Hannah Arendt hace una crítica feroz, genial al planteamiento de Arendt. Nosotros en la clase con mi mentora Carolina Guerrero hemos estudiado bastante esa crítica, y la crítica es realmente genial. Arendt responde de la siguiente manera: la historia no es lineal, más bien se trata de un proceso que es transformado por acontecimientos políticos. El acontecimiento político irrumpe y transforma por completo la historia, tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Un ejemplo que ella da es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tú no la puedes explicar por la ley de causa-efecto. Obviamente los efectos fueron 1000 veces mayor que las supuestas causas. Y de nuevo, es central en su pensamiento el rol y los efectos del acontecimiento político. La historia no es lineal, la historia es irrumpida por un acontecimiento político que la transforma para siempre, ilumina el pasado y transforma el futuro para siempre, transforma toda la vida. Ella también destaca que la visión lineal de la historia, de creer esto que se rige por causa-efecto, elimina algo fundamental en nuestra vida, elimina la libertad, porque si todo está escrito, hay un destino, al final no va a haber política, no va a haber Estado, la consecuencia es que no hay libertad. Si la historia es inevitable, no hay libertad.
Y esto para Hannah Arendt no solamente es una utopía, sino es escalofriante palabras textuales. Por eso Hannah Arendt, leer a Hannah Arendt es una invitación a que inclusive en cuarentena podemos estar solos pero nunca aislados. Es un reto, todos nosotros tenemos un reto a reconciliarnos con la política, a activar nuestro potencial de todos juntos en una sociedad entre iguales. Iniciemos un nuevo comienzo, generemos un nuevo comienzo que sea más justo y sobre todo, en sus propias palabras, más libre. Y este es el sentido de la política según Hannah Arendt. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Escobar. Bueno, en principio, darle una felicitación por la disertación que ha dado sobre esta magnífica filósofa que es Hannah Arendt. Y bueno, vamos a comenzar la ronda de preguntas. Y la primera sería, siempre parto con una personal, sería, bueno, Vanessa Kaiser, quien es directora de la cátedra Hannah Arendt en la Universidad Autónoma de Chile, justamente tenía una frase muy similar a una que usted comentó recientemente, que es la siguiente: el terror es la esencia del totalitarismo. Y Vanessa Kaiser dice, el miedo y el hambre son inhibidores de la razón. ¿Por qué considera usted, dentro de la visión de Hannah Arendt, es importante el poder proscribir, si se quiere decir, esta capacidad de poder pensar o a través del miedo? O sea, ¿por qué es importante para los totalitarismos frente al individuo? Si tú te fijas, lo primero que va a hacer o lo primero que va a buscar eliminar el totalitarismo, y es lo que hay que tener cuidado, es el pensar, el proceso según Hannah Arendt, que lo utiliza un concepto griego, llenar tu cabeza de perplejidades. Una vez que tú no piensas, eres como Adolf Eichmann, te puede ser un asesino de escritorio, y ella básicamente destaca que los grandes crímenes de la historia no son cometidos por genios de la maldad. Ella lo que decía en dos frases, mira, no hay que darle mucho crédito a los nazis. En realidad, los crímenes más atroces de la humanidad no son cometidos por genios, sino por gente común y corriente que renunció a su capacidad de pensar. Eso es un poco el mensaje de Hannah Arendt, ¿no? Obviamente, y aquí es importante entender a Hannah Arendt, cuando ella dice banalidad del mal, no quiere decir, por banal no quiere decir tonto, quiere decir otra cosa, ¿no? Quiere decir esto, que no tienes capacidad de pensar. Cometes crímenes atroces por motivos totalmente banales. Eso es lo que se refiere. Entonces, por eso es que es tan importante para el totalitarismo que nada más haya una sola voz, porque una vez que tú eliminas este proceso de pensar, estás en el camino, ¿no? Es súper importante que el totalitarismo tiene varios elementos, y este es uno de ellos y uno de los más importantes según Arendt. Muchas gracias, profesor. Me parece que hubo un problema en la inestabilidad del internet. Voy a continuar entonces con la siguiente pregunta. La hace Héctor Pérez y dice lo siguiente: ¿se puede considerar a Hannah Arendt una intelectual liberal? Eso es una tronco de pregunta. Lo voy a responder porque esa pregunta yo me la hago todo el tiempo. Yo me la voy a responder como ella misma la respondió, ¿no? Ella respondió, mira, el problema conmigo es que los liberales dicen que soy de izquierda y los izquierdistas dicen que soy liberal. Ella, recordemos que su esposo había sido comunista, ¿no? Ella lo que dice es que los problemas de nuestro siglo, los problemas de su porvenir no van a ser decididos en esos términos de izquierda y derecha. Van a ser completamente transversales. Obviamente hay ideas completamente liberales
La idea de que la burocracia es una especie de una forma, una expresión de la violencia, creo que es bastante liberal, ¿no? Su idea de republicanismo es completamente liberal. La idea de estar todos activos en una comunidad relativamente pequeña es liberal. De hecho, ella no llegó, no vivió para verlo, pero el fenómeno en Polonia es exactamente lo que ella hubiese dicho, que esa es la manera para vencer el totalitarismo. Centros de ciudadanos activos pensando, ¿no? Ella era muy a favor de ese federalismo pequeño, descentralizado, ¿no? De hecho, dicen que cuando Walesa estaba preso, cuando salió de la cárcel, él estaba leyendo a Hannah Arendt por el tema de entender el poder, su noción del poder como esa potencialidad de todos juntos hacer un cambio que nos haga a todos más libres. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Continúo con la siguiente pregunta y es de Vítor Pawlowski. Dice, buenas tardes. ¿Hay alguna luz en el túnel? ¿Se ve alguna salida en el caso de Venezuela? ¿Debemos tener esperanza? ¿Hacia dónde quiere conducirnos este sistema? Yo sí creo que hay una esperanza. Bueno, más que creer, estoy convencido que hay una esperanza, por una razón muy sencilla. Porque hay una sociedad civil vibrante. Por eso. Uno lee a Hannah Arendt, de hecho hay gente que la critica por eso, un rol importante para vencer a un sistema totalitario es eso, estar sociedades pequeñas, comunidades pequeñas muy activas. Y aquí no se ha podido vencer a la sociedad civil. De hecho, la sociedad civil está más fuerte que nunca. Ojo, yo creo que también mucha gente peca por asimilar lo político a la partidización, que creo que no son similares. Aquí hay una sociedad civil que en mi criterio es vibrante. De hecho, cada vez el trabajo que hacen las ONG en Venezuela y los think tanks en Venezuela es fundamental y creo que eso no lo hemos perdido. En palabras de ellos, todavía no somos una mosca, ¿no? Perfecto, muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta la realiza Orlando Guedes Calderín y dice lo siguiente: ¿quiénes han prolongado en América Latina el legado de Arendt? Desde Venezuela señalo la gran figura de la profesora Gloria Comesaña Santalices. Gracias, excelente ponencia. Muchas gracias. Mira, hay muchos libros que se están leyendo ahora. De hecho, si tú escuchas las entrevistas, y de nuevo, no por razones favorables, Hannah Arendt está más vigente que nunca, ¿no? Y creo que hay que leerla. O sea, hay que leerla por una razón muy sencilla, que por ejemplo fue lo que me pasó a mí. Yo quiero entender qué es lo que estamos viviendo y sobre todo cómo podemos recuperar nuestra libertad, ¿no? Hay varios libros que vale la pena leer. Hay biografías de Arendt, hay uno de Bernstein que es por qué es importante leer hoy a Hannah Arendt. Hay varios ensayos de ella que vale la pena leer. En mi caso concreto, yo tengo que decir que en este encierro lo que he hecho es leer a Hannah Arendt, pero es una filósofa, es una teórica política, como ella dijera, me hubiese regañado por decirle filósofo. Es una pensadora que hay que leer y releer. Cada vez que la lees entiendes algo más. Voy a continuar con la siguiente, y la siguiente pregunta la hace Guillermo Pérez. Dice lo siguiente: buenas tardes, excelente ponencia. Catalogar en filosofía a Arendt es difícil por lo prolífica y original que es, pero sabemos de su influencia aristotélica y kantiana, y sobre esto quisiera un comentario suyo, sobre el trabajo que ella realizó de las ideas kantianas, sobre la paz perpetua y cómo leer esa idea hoy, cuando pareciera que la pandemia está arrojando al mundo a una especie de pseudo totalitarismo de los gobiernos mundiales por el miedo a la enfermedad. Ok, vamos por parte. La parte filosófica, no he leído tanto el trabajo filosófico como bien comenta Guillermo. Hannah Arendt es muy difícil de clasificar porque trabajó desde literatura,
hasta filosofía, hasta temas políticos. Ella misma dijo que el que la enseñó a pensar políticamente fue su segundo esposo, el que ella dice que fue el amor de su vida, que conoció en Francia y después vivió con él por el resto de su vida, ¿no? Siempre está presente la parte política en ella, tiene trabajo de filosofía, tiene trabajo de literatura, su tesis doctoral fue el amor en San Agustín, si mal no recuerdo. O sea, una autora que trabaja desde Kafka hasta teología, trabaja de todo, ¿no? Entonces es muy difícil de catalogar, y la gente que trabajó con ella, cuando le hacen esta misma pregunta, dice, mira, es muy difícil de catalogar porque ella de nuevo, trabajó lo concreto, los problemas del día a día. Por eso dicen ellos que es muy difícil de catalogar. No la puedes catalogar de liberal, no la puedes catalogar de izquierda. Obviamente, si sacas algunas ideas de fuera de contexto, puedes decir que uno de otro, pero en realidad es muy difícil de catalogar. Una persona que escribió desde teología hasta sobre justicia, porque hay gente que dice que Eichmann en Jerusalén es una obra sobre la justicia, es importante, ¿no? Ahí yo también quiero destacar que ella fue muy criticada, fue muy criticada, a lo mejor eso tiene que ver y demuestra la dificultad de catalogarla. Fue muy criticada por Eichmann en Jerusalén, y al final porque ella distinguía entre los actos, que obviamente no fueron banales, fueron atroces, y ella lo destaca, y las motivaciones que sí pudieron ser banales, pero banales de nuevo, no por tonto, banales porque pierdes la capacidad de pensar, ¿no? Entonces es una autora muy difícil de catalogar. Sobre Kant, ella dice, mira, cuando critica la filosofía, a cómo se ha hecho filosofía, ella dice, mira, la única excepción, aparte de Aristóteles, es Kant. Palabras textuales, están en internet, lo pueden ver en las entrevistas, ¿no? Era kantiana, como también dicen que John Rawls es kantiano, el propio Sandels tiene algunos tintes de kantiano, aunque es más aristotélico, pero el punto es que es ella misma. De hecho dicen que era una persona de mucha opinión, que le encantaba debatir y que le encantaban las nuevas ideas. Hay algo muy fundamental. Ella decía que el académico en esencia era conservador, porque no le gustaban las nuevas ideas, y ella era una fanática de las nuevas ideas. Perfecto, profesor. Parece que falta la última parte de la pregunta, que es respecto de la pandemia. La pandemia, perfecto. Y esto es algo que hemos discutido la profesora Carolina Guerrero. Voy a suscribir lo que ella me dijo a mí. El tema de la pandemia es ver si es un acontecimiento o no. En lo particular, o sea, es muy difícil decir ahorita, va a depender, palabras lo que conversé con ella, es que va a depender de si vamos a volver a la misma vida que tenemos. Pero si me preguntas a mí, quizás sin hablar con mucha propiedad, yo creo que no vamos a volver a la vida que tenemos. Creo que nos iluminó el pasado, en el sentido que, en mi caso particular, me doy cuenta de la cantidad de tiempo que perdí en reuniones que las he podido hacer por otro medio. De alguna manera hubo un reseteo de la vida de todos nosotros, y hay algo que creo que me destacó bastante la profesora Guerrero, es que también las prioridades, ¿no? Es una muestra que vivimos aterrorizados, que hay un elemento totalitario ahí que puede ser explotado con las nuevas tecnologías por los gobiernos, con elementos totalitarios, y la importancia que le estamos dando a la vida biológica. Al final, ¿vale la pena una vida que no está planteado? Pero la pregunta que yo me hago, que vale la pena una vida que más nunca podamos salir de nuestras casas. ¿Vale la pena? Esa es vida. Es, creo, la pregunta que se haría Arendt. Perfecto. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta la hace Orlando Guedes Calderín. ¿Qué podemos decir sobre el proceso filosófico de Heidegger, que termina apoyando el nazismo y olvida a sus amigos judíos? ¿Cómo un filósofo tan grande se convierte en semejante enano moral, y siendo tan importante para Arendt
quien mantiene con él intelectual y personal hasta el final, una vinculación, una relación personal hasta el Sí, final. extraordinaria pregunta, ¿no? Yo me tomé el tiempo de leer el discurso que dio Heidegger cuando lo nombraron rector de una universidad en Alemania. Ese discurso, mira, discurso totalitario, nazista, y viene algo más profundo que eso, ¿no? Una reflexión más profunda que eso. Uno puede entender que un burócrata de escritorio, de nuevo, una burocracia es violencia, que un burócrata de escritorio haya perdido la capacidad de pensar, pero estamos hablando de Heidegger, quizás el filósofo, creo que se le tilda del último gran filósofo, si mal no recuerdo, yo no soy filósofo, pero creo que así se le llama, ¿no? Estamos hablando de Martin Heidegger, estamos hablando de Carl Smith, y eso no fue nada más con el nazismo. Ahorita lo estamos viviendo. Hay algo que los intelectuales tienen una deuda con todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es esa atracción de los intelectuales con los movimientos totalitarios, con los sistemas totalitarios? Hoy por hoy está Zizek, hay varios autores comunistas que creo que apoyar el comunismo hoy, bueno, el propio Sartre fue un comunista que defendió los campos de concentración comunistas. Por eso fue su ruptura con Camus. También hubo una ruptura entre Heidegger y Arendt. Hubo una ruptura. La esposa de Heidegger era nazi. Él, mira, fue parte de la banalidad del mal. Por lo menos demuestra que su capacidad de pensar quedó afectada, indefendible, igual que Carl Smith. El tema es, y creo que es la gran crítica muy mordaz, muy aguda de Arendt a la filosofía, a cómo se hace filosofía, es que no puede ser en lo abstracto. Ese es el problema. Te quedas en la vida contemplativa, en una torre de cristal, pasa eso. Y es algo que yo creo que la obra de Arendt nos invita a por lo menos a reflexionar y a pensar, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Continúo con la siguiente pregunta, la hace Julio César Otero Osorio. Y dice, según la teoría de Hannah Arendt, Adolf Eichmann no tenía capacidad de pensar. Sin embargo, tenía un sentimiento de amor al nazismo, específicamente por Hitler, justamente la relación con la pregunta pasada. Igualmente, Arendt se enamoró de Heidegger, un nazi confeso. ¿Es posible que el amor anule la capacidad de pensamiento? Bueno, el amor es una pasión, ¿no? Y hay que ver, Arendt fue amante de Heidegger antes. De hecho, hay lecturas que dicen cómo rompió con Heidegger y cómo esa ruptura la definió, ¿no? Siempre en la obra, por lo menos lo que he leído de Arendt, hay algo, o sea, se nota la experiencia con Heidegger. Sin embargo, creo que hay que ver los momentos históricos, ¿no? A ella se le critica mucho. Ella, en el caso de Adolf Eichmann, dicen que fue poco sensible, ¿no? En ese momento todavía habían víctimas vivas y estaba saliendo lo del holocausto. Y si bien el mensaje no se puede decir que no fue grosero, se le critica el tono, ¿no? Ella en su letra, bueno, escribía muy bien, pero hay mucha ironía, hay mucho sarcasmo. La gente que la estudia lo que dice es que ella utiliza la ironía y el sarcasmo porque es su proceso de pensar. De nuevo, ella dice que el pensar requiere que tú tengas dos voces, un pensamiento, un diálogo contigo mismo. Y en ese diálogo, la expresión perfecta de ese diálogo es básicamente la ironía. Es una expresión de ese diálogo que uno puede tener con uno mismo. Y eso es lo que se le critica a ella.
Perfecto. Tenemos algunas preguntas también del YouTube. De hecho, algunos comentan que también las tomen en consideración. Vamos justamente para allá. Y hay una de Agustín Millán. Dice lo siguiente. La natalidad es fundamento del acontecimiento y esos nacimientos son de raigambre del pensamiento de San Agustín. ¿Cuál puede ser la relación entre acontecer y nacer de Arendt? Gracias. El acontecimiento para Arendt está relacionado con un nuevo comienzo, con la natividad, que también está relacionada con nuestra libertad, nuestra capacidad o nuestra potencialidad de inspirar a los demás a que todos juntos logremos un acontecimiento, algo que transforme el pasado y el futuro, que transforme la historia, de generar un nuevo comienzo, es la natividad. No solamente cuando nacemos, sino especialmente en nuestra interacción social. Y creo que para entender y para responder esa pregunta, esa sería, en mi criterio, la línea para responderla. Perfecto. La siguiente pregunta, profesor, la hace Yajaira Cazorla y dice lo siguiente. Buenas tardes, saludos desde Bolivia. ¿Cómo podemos interpretar los colectivismos producidos por una cultura hegemónica implementada por el político gobernante? Es difícil hablar de individualismo cuando está en juego temas culturales e indigenismos. Bueno, no es una pregunta como tal de Hannah Arendt. El tema es que tienes que ver un poco, también lo que discutimos en clase con la profesora Carolina Guerrero, es cuál es si se puede hablar de nueva visión marxista. Para ponerlo en términos bastante simples. Si hay un cambio en el marxismo es que ya no va a ser el que van a dar la revolución, no van a ser un sujeto, no va a ser el proletariado, sino van a ser varios, los movimientos sociales. Y esa es la gran diferencia, y eso es lo que hay que tener cuidado. El cambio que hay no es el proletariado hoy por quienes van a hacer la revolución, sino los movimientos sociales. Por eso es que tú ves esta serie de movimientos sociales que hay que tener cuidado. ¿Cómo se vence eso? Y es muy importante, teniendo una sociedad civil vibrante, y es en la que todos podemos participar, a la que Hannah Arendt nos llama a estar activos. En palabras textuales, estar engaged en esa comunidad, ¿no? Para defendernos, ¿no? Al final, la burguesía es la sociedad civil, es el mundo occidental, es el mundo que comulga con los valores de libertad, democracia, derechos humanos. Es nuestra noción, nuestra forma de vida occidental, que está en riesgo. Y ya no es del proletariado, sino es a través de sujetos difusos, sujetos descentralizados de estos movimientos que estamos viendo hoy por hoy. Hay un cambio de paradigma, un cambio de estrategia. ¿Qué tenemos que hacer para vencerlo? Básicamente estar activos en la vida pública, en la esfera pública, recuperar nuestra dimensión política, que no es lo mismo que partidista. Perfecto. La siguiente pregunta, profesor, bueno, son unas cuantas, dos preguntas más o menos. Las hace Alejandro Ramírez. Dice lo siguiente, desde la perspectiva de Arendt, ¿cuál es la labor del académico hoy en día? ¿Cuál es la importancia en la búsqueda de la libertad? ¿Existe relación entre el poder continuado y la pérdida de la capacidad de pensar que conduce a la maldad? Esas serían las dos preguntas. La primera, mira, sí debe haber un compromiso. Lo primero que uno tiene que no quedarse en lo abstracto, no quedarse en lo teórico y ir al problema concreto, buscar las nuevas ideas, que fue lo que buscó Arendt, ¿no? Fue una devoradora de nuevas ideas. No dejarnos encartonar. Una vez que nos quedamos con lo establecido, cuando perdemos nuestra hambre por nuevas ideas, perdemos nuestra libertad y perdemos también nuestra capacidad de pensar. Y lo vemos con lo que está pasando
ahorita en Venezuela, ¿no? De nuevo, Hannah Arendt, dicen, la gente que la conoció, dicen que su frase preferida en inglés era stop and think. Cuando tú ves que los defensores de la libertad, y lo ves en Twitter todos los días, ¿no? Y es algo que Hannah Arendt criticaría, están trabajando a través de clichés, lugares comunes, etiquetas, hay un problema. Cuando gente que se dice liberal usa una lógica de la historia, entiende la historia como un destino no escrito, como Marx, como una visión lineal de causa-efecto, regida por la ley de la causa-efecto, estás adoptando sin quererlo, la lógica marxista, ¿no? Cuando te quedas en lo abstracto, cuando pierdes lo que Berlín destacó tan magistralmente en las dos libertades, básicamente estás siendo víctima, estás adoptando los mismos esquemas, los mismos elementos de pensamiento marxista. Y yo creo que eso es lo que el hombre moderno tiene un reto que vencer, ¿no? No podemos utilizar los mismos esquemas, no podemos perder, o sea, cuando perdemos la pluralidad, el respetar las ideas del otro, estamos adoptando una posición que no es liberal. Segundo lugar, cuando nos quedamos en cliché, con etiquetas, con lugares comunes, estamos perdiendo nuestra capacidad de pensar y estamos adoptando una postura marxista. Cuando vemos la historia, nosotros mismos usamos la historia, hablamos que la historia es causa y efecto, estamos adoptando una visión marxista. Entonces, de alguna manera, estamos perdiendo nuestra libertad. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Voy a continuar con la siguiente pregunta. La hace Luis Fernando Castillo. Dice lo siguiente: muchas gracias por su presentación, muy nutrida. Arendt declaró que el único sistema totalitario es el nazi. Por ello, pudiéramos pensar que, aunque muy cerca, no estamos viviendo el totalitarismo que ella caracteriza. Incluso hay quienes dicen que su pensamiento no está vigente. ¿Qué opina usted al respecto? Ok, vamos por parte. Es excelente pregunta. Yo lo estaba pensando hoy. Porque cuando ella escribió Los orígenes del totalitarismo, no se sabía tanto lo que estaba pasando en el mundo comunista. Por esa sola razón. Hay un tema de tiempo. Recordemos que inclusive unos años después, Jean-Paul Sartre defendía los campos de concentración comunista. Los defendía. De hecho, de nuevo, la ruptura con Camus fue exactamente por eso. Que Sartre, uno va a Francia y hay exposiciones de Sartre. Se dice que el siglo XX fue el siglo de Sartre. Mientras, por cierto, recomiendo muchísimo el libro de Vargas Llosa sobre los autores del liberalismo. ¿Qué es lo que pasa? Hay un tema de tiempo. Tienes que ver en qué, Arendt escribió el libro antes que se supiese todo eso. Obviamente, si le preguntas a ella ahorita, la respuesta sería completamente diferente. Pero hay algo que es fundamental y que sí quiero destacar. Yo me tomé el atrevimiento y el tiempo de investigar en todos los índices de libertad, los más destacados, Polity y Freedom House. En ninguno, según esos índices, que los más destacados, en el mundo, según esos índices, no hay un solo sistema totalitario. Corea del Norte no es totalitaria, Cuba no es totalitaria. ¿Qué pasa? En verdad, seriamente se puede argumentar eso. ¿Qué creo yo? Que, bueno, es una cosa de proceso reflexivo, pero básicamente queremos cambiarle el nombre al totalitarismo, no lo queremos llamar como es, le llamamos autocracias cerradas, pero al final eso es lo que es. Cuando es un sistema que irrumpe tu vida, elimina tu libertad, hace tu vida superflua y utiliza el terror como
para dominar todos los aspectos de tu vida es totalitarismo. Y es irónico, ¿no? Y es alarmante también que tenemos de nuevo desde 2016 hasta ahorita un auge en la lectura de Hannah Arendt, en el estudio de los procesos totalitarios, y sin embargo, las instituciones que miden la libertad, según ellas, hoy en el mundo no hay un sistema totalitario. Es algo que en lo personal a mí me deja perplejo, y creo que a cualquier persona que piense también. Totalmente. Profesor, lamentablemente se nos agota el tiempo, sin embargo, hay dos preguntas que me gustaría realizarle antes de finalizar porque me parece que son muy buenas y esclarecerlo sería fundamental. Y una la hace Juan Jacopini y la otra pregunta la hace Alfredo Álvarez. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cree que los medios de comunicación contribuyen a esa pérdida de libertad y desnaturalización del individuo? Esa sería la primera. La segunda sería, ¿qué comentario le sugiere la expresión mentir la verdad? También acredita a la señora Arendt en el caso de la manera como se expresa el modo totalitario del poder y su forma de comunicarse con sus seguidores. Excelente, Juan. Juan, un saludo, un excelente alumno de este año. La primera pregunta era, de nuevo, disculpa. La primera pregunta, ¿cree que los medios de comunicación contribuyen a esa pérdida de libertad y desnaturalización del individuo? Sí, completamente, completamente. Y respondo más específico. En las redes sociales son una demostración de la pérdida de libertad, ¿no? La pérdida de valores inclusive liberales por gente que se dice liberal, ¿no? Cero tolerancia, cero pluralidad, se caen en etiquetas, se caen en clichés. Hay gente que no está activa, que es mi mayor crítica, no está activa en esta esfera pública. Viven, comen de la información que leen en redes sociales, y eso lo vemos todo el día, y se expresan en redes sociales. O sea, son actos, según Arendt, son actos privados que los hago con los demás, pero no son actos públicos, no hay acción. Y por eso en mi caso concreto, mira, creo que hay que tener, no voy a decir tenerle cuidado a la tecnología, pero por lo menos estar consciente. Y lo que me da lástima como venezolano es que gente que se dice liberal, gente que en teoría está luchando por un cambio, adopta los patrones totalitarios, se vuelven lo que quizás lo que uno está luchando. O sea, y creo que es algo que hay que pensar, hay que reflexionar. Y ojalá que lo logremos como sociedad, porque al final, si hay algo de Arendt, es que la única manera de recuperar la libertad es ese consenso, es unirnos de forma cohesionada en una sociedad, una sociedad civil, para todos juntos tener poder, es decir, generar un nuevo comienzo, expandir la libertad del grupo. La segunda pregunta. La segunda pregunta sería, ¿qué comentario le sugiere la expresión mentir la verdad? También acreditada a la señora Arendt en el caso de la manera como se expresa el modo totalitario al poder y su forma de comunicarse con sus seguidores. Esa expresión está en un artículo, un ensayo erudito de Arendt, que es sobre la política y mentira, referido al caso de los papeles del Pentágono. Ella describe varios tipos de verdades. Está la verdad racional, que es básicamente la verdad científica, la verdad matemática, que tú no la puedes trampear. La otra está la verdad factual. ¿Cuál es el problema del totalitarismo? Que de alguna manera, y eso está muy presente, es algo que Hannah Arendt siempre le tuvo bastante temor, que falseas la verdad, ¿no? Ella pone varios ejemplos en los orígenes del totalitarismo. Si mal no recuerdo, hay uno de un oficial nazi que lo castigan por algo, hacen un juicio. Él dice, mira, yo no lo cometí, pero si mi partido, si los nazis dicen que lo cometí, debo ir preso. Falseas la verdad. Entonces,
la verdad es un poco 1984, ¿no? La verdad es lo que dice el que tenga el poder, ¿no? Tienes el control sobre la verdad. Y ya que es un poco también algo que se está cuestionando en los Estados Unidos, ¿no? El fact-checking. Que ya no ves qué es verdad y qué es mentira. Entonces la verdad no puede ser lo que tú quieras. Hay una frase que ya es un lugar común de un politólogo americano, que por cierto lo dijeron en el debate entre los vicepresidentes de los Estados Unidos, lo dijeron fuera de contexto, pero lo dijeron. Es que puedes tener tu opinión. Lo que no puedes, tú puedes tener tu propia opinión, lo que no puedes tener es tu propia verdad, no puedes tener tus propios hechos. Es una manera de decirlo, pero lo que a Aren le preocupaba es el rol de la mentira, el nivel, la degradación de la mentira y política. Ella decía que la mentira siempre había estado en la política, pero no hasta el punto de ahorita, de su ahorita, que fue con los papeles del Pentágono, en los que se falseaban la realidad por completo. Entonces no sabías que era verdad y que, no era, que era mentira. Perfecto, profesor. Bueno, no me queda más que agradecerle la buena disposición para poder responder todas estas preguntas. Aún faltaron varias preguntas por responder. Sin embargo, reitero, como en veces pasadas, que vamos a recopilar todas estas preguntas, incluso también las de YouTube, para poder desarrollarlas de manera más amplia en un conjunto de ensayos elaborados con este propósito. Así que, bueno, profesor, voy a hacerle la palabra a Rocío para que cierre este ciclo de conferencias que lo hemos venido realizando durante estas últimas 5 semanas y que ha cumplido las mejores expectativas respecto a que teníamos en un comienzo. Muchísimas gracias, José Alberto. Bueno, yo, como decía un participante en una de las preguntas que hizo, que cerramos con broche de oro. Efectivamente, yo creo que es una conferencia extraordinaria, Ramón, de verdad, estupendo. Muchas gracias. Todo lo que has comentado. No sé si George querrá decir algo antes de yo cerrar. George Denner, director para los países andinos de la Fundación Friedrich Naumann. Adelante, George. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Creo que pudimos ver qué importantes son estos eventos, esos ciclos, con personas que son luchadores y pensadores del liberalismo, de libertad, y para mí deberíamos continuar con este ciclo, ¿sí? Digamos el año que viene con otras personas, y también, pero es muy importante que recordamos personas que luchan y pueden ser un ejemplo para nosotros. Es muy importante. Así es. Muchísimas gracias a la Fundación Naumann por este apoyo y continuaremos el año que viene. Ya te haremos una propuesta. Carolina, no sé si quieres decir algo. La profesora tiene cerrado el micrófono. Sí, muchas gracias. Lo que quería era reiterar que hemos tenido, gracias a CEDICE, gracias a la Friedrich Naumann Stiftung, un espacio público de deliberación, de confrontación, de ideas plurales y de puntos de vista diversos, que es lo que verdaderamente reafirma al individuo en su libertad. Y siempre guiados por nuestros principios de búsqueda de la verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Bueno, yo tengo que agradecer este ciclo a ti y a todos los profesores que fueron los conferencistas. Además, salieron de la academia y se comprometieron con nosotros. Ya le voy a pasar también la palabra al señor Blom para que cierre. Todos, de verdad, hay autores que no eran tan conocidos como Castoriadis, Luhmann, Lefort. Creo que los más conocidos eran precisamente Isaiah Berlin y Hannah Arendt. Y bueno, esto ha permitido pues, que mucha más gente conozca este pensamiento de estos filósofos que estaban tan opuestos al militarismo. Además, bueno, de estas conferencias va a salir un folleto que editaremos conjuntamente con el Bolivarium de la Simón Bolívar, así que todos los que participaron en este ciclo van a tener la oportunidad de hacerles llegar ese folleto en cuanto esté listo, y de verdad un verdadero placer conocerlos, presentarlos y estar aquí. De verdad estamos muy
agradecidos por la asistencia, que ha sido impresionante la cantidad de personas que se han conectado a este ciclo de conferencia, de verdad el interés que tiene lo académico y el debate de las ideas, que es pues la razón principal de CEDICE. Muchísimas gracias, Ramón, de verdad estupendo, y a todos los profesores, el profesor Jesús Ojeda, la profesora María Eugenia Cisneros, el profesor Orellano, Ramón y por supuesto la profesora Carolina Bolívar. Entonces ya le paso la palabra a Carlos Enrique para que cierre y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias a la Fundación. CEDICE está cumpliendo en estos días 35 años. Esta serie de cinco intervenciones brillantes, especialmente la de hoy, que realmente me ha inspirado para lanzarme a ver si de verdad me meto a leer a Hannah Arendt con más cuidado. Y para nosotros ha sido una celebración de la libertad, de la búsqueda de que el individuo supere las condiciones difíciles, más representadas por lo que estamos viviendo ahorita aquí y en otras partes del mundo. Y muchísimas gracias. Trataremos de seguir lo que dijo Ramón, que Hannah Arendt nos invoca. Trataremos de ser activos, de tener acción en la búsqueda de la libertad. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. También le quiero agradecer a José Alberto León, que nos apoyó en la producción, a Ismaría Viloria y a Adriana Pineda, quienes han sido artífices también de toda la producción. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Tenemos una conferencia sobre el tema de privatización en el sector energía a las 4 de la tarde. También conéctense. Gracias a todos y hasta la próxima.